Y bueno, pues empezamos el año con la noticia de que arribaron más migrantes de Centroamérica al país. Ante este hecho, personal del Instituto Nacional de Migración ha tomado algunas medidas en apoyo a nuestros nuevos visitantes. Pero ¿cuáles son las consecuencias político-sociales que traerá esta situación? Y bueno, como cada 2 semanas estamos de plácemes porque nos acompaña a recibir a nuestra politóloga de cabecera, Leticia Calderón Chelius, quien es investigadora del Instituto Mora, para compartirnos sus juicios sobre este tema. Leti, muchas gracias, como siempre. Es una delicia platicar contigo sobre todos estos temas políticos, de migrantes, de la ciudad, en fin. A ver, cuéntanos qué con los migrantes que llegaron, porque ahora están llegando ya de otra manera, de una manera ordenada, ya se están registrando, ya les están dando pulseras de identificación. Sí. Ya es otra situación en la que vienen totalmente diferente. Bueno, vamos aprendiendo y además hubo un cambio de gobierno. O sea, aquí hay dos cosas. Nos agarró, digamos, fue un momento muy difícil la primer caravana, que le llamábamos caravana o éxodo, porque además se dio en aquel vacío de poder entre la transición, ¿no? ¿Te acuerdas? Todavía el presidente era Peña Nieto, todavía no entraba al poder López Obrador, entonces era un vacío de poder en general, en muchos temas. Entonces, en ese contexto, aquella caravana pues fue complicada también porque no se sabía bien a bien quién tenía la responsabilidad, aunque claramente la tenía quien todavía ejercía el poder. Pero eso influyó mucho. Ahora, desde diciembre se sabía que vendría una caravana nueva que se estaba convocando. Y es muy interesante, Jazz, porque, bueno, se ha convocado por vía de WhatsApp. No hay líderes visibles, aunque presumiblemente hay algunas personas que se identifican más, pero no hay un liderazgo. Así es. Entonces, se convoca a este grupo a que del 15 de enero se salieran de Honduras para venir, bueno, obviamente primero Guatemala y después cruzar por México con destino de Estados Unidos. Ahora, vienen de Honduras, vienen de Guatemala, viene solamente un brasileño. Vienen de varios lugares de Centroamérica, pocos, pero... Sobre todo Honduras, ¿no? Ajá. Que es como un poco la parte esta de el argumento de la violencia y la pobreza extrema. Pero no se nos pueden olvidar varias coordenadas. Estados Unidos cumplió ya 1 mes del gobierno cerrado. ¡Qué barbaridad! Que eso implica todo un tema que se junta con esto. No podemos verlo aislado, todo va junto. Bueno. Ahorita lo conectamos. Pero la otra es que viene este grupo, se reúne efectivamente y empiezan a caminar. Se especulaba que vendrían como 15,000 personas que se iban a juntar, lo cual es falso. Llegaron 4,000 y tantas, ¿no? Más o menos es lo que han cruzado hasta ahora, y han cruzado por Guatemala primero, y luego cuando empezaron a cruzar por México, en Tapachula, como tú bien lo decías, es muy interesante porque la nueva estrategia del nuevo gobierno mexicano es, primero que nada, respetar la normatividad que México se ha puesto a sí mismo. Así es. Y es hospitalidad, solidaridad y apertura con el tema del mundo, que es la movilidad humana. Ahora, ¿estamos nosotros preparados para todo eso? Porque llámale hospitalidad a darles alimentos, habitación, aunque estén todos juntos, darles salud, no sé si ropa también, no sé qué más quiera decir la hospitalidad. Creo que es importante aclarar esto. O sea, hay una serie de leyes que México se ha dado, que implican dar hasta el punto donde tienes. No, obviamente no vas a dar lo que no tengas, pero en ese contexto obviamente México tiene. Y también eso vas viendo que depende el lugar por donde van cruzando estos grupos y todo. Aquí el dato es que obviamente la 14 economía más rica del planeta, que somos nosotros, lo que ahora estamos descubriendo es que tenemos que echar a andar, no es de si puedes, sino cómo le haces para poder. Y aquí el dato interesante es que, bueno, en Tapachula instrumentaron este mecanismo que es interesante porque fíjate que la gran demanda durante mucho tiempo fue que la gente no cruzara, digamos, de manera clandestina, sin documentos, porque son invisibles y por tanto más vulnerables. Así es. Entonces, el hecho de que les pongan una pulserita implica que los están registrando y por tanto la gente será más visible, no solo para la autoridad, sino también incluso para sus familias, porque eventualmente han ¿Quieren saber dónde están? Sí, hay gente que desafortunadamente, que son los menos, que no se ha querido registrar, pero bueno, pues ya están tratando de convencerlos. Bueno, y o sea, la fuerza en ese sentido, porque, pero la idea del gobierno mexicano es lograr que sí lo hagan,
para generar un marco de seguridad que no se ha tenido hasta ahora y que eventualmente también eso permita tener mucho más idea de quién entra, Jazz. Claro. El perfil de la gente, incluso digamos, hasta las edades, porque hay niños que claro, están viajando vienen en familia solos. o vienen solos, exacto. Oye, a ver, lo que yo no he entendido es, obviamente vienen a México, se establecen en Chiapas, la finalidad es ir a Estados Unidos para cruzar la frontera y quedarse a vivir allá, cosa que no va a ocurrir, difícilmente yo lo veo, y menos ahora en la situación de que no hay gobierno. Tal cual. De no ser así, ¿cuánto dura este trayecto de los migrantes y qué hacen en vía de mientras? Obviamente no trabajan, obviamente se la pasan viajando. ¿Qué va a pasar si nosotros tenemos lugar para darle trabajo, habitación y todo a estos migrantes? ¿México está preparado, habiendo gente también nacional que necesita de recursos, trabajo y todo lo demás? ¿Qué implica para vivir? Es lo que yo te decía. Yo creo que la pregunta no es tanto si podemos darles, sino cómo se puede abrir espacios y además tener en cuenta esto, la gente va cruzando, va intentando llegar a Estados Unidos, efectivamente, como tú dices, se complica mucho la situación para cruzar, lo cual no quiere decir que no hay gente que está cruzando. Entonces, para un país de 125 millones de habitantes que somos nosotros, pues obviamente 3,000 personas más, 3,000 menos, no es una cuestión tampoco que abrume. Pero efectivamente lo es en un lugar específico. O sea, tampoco, no voy a descalificar esa parte. Ahora, lo que importa acá es que este cruce, digamos, esta parte que tiene que ver nada más con la travesía, digamos, ¿no? Vamos a ponerle así, pasan muchas cosas, Jazz, porque entre ellas, bueno, la gente no trae dinero, pero su familia a algunos les va mandando recursos que ellos van sacando para tener algún dinerito en el camino. Ajá. A veces ocurre eso. La sociedad mexicana, dependiendo cada lugar, les va apoyando, los gobiernos locales van apoyando, pero ciertamente, y sí hay que decirlo también, este es un momento muy distinto al de la primer caravana. Sí, me queda clarísimo. Pero te quiero decir en qué sentido. Ajá. En que ahora, de alguna manera, es más complicado. ¿Cómo crees? Bueno, porque estamos viviendo una emergencia que efectivamente no hay que descalificarla y tiene que ver con que no hay... bueno, hay un problema que tenemos con el tema de la gasolina. Sí, bueno, entonces, claro, eso implica también que las autoridades, por más que quieran apoyar, vamos a suponer que estuviéramos en el plan súper archirrecontra de apoyar, bueno, si hay problemas para abastecer gasolina, pues también estas personas... Hay problemas para abastecer alimentos. A todos. O sea, aquí el punto es que no es que haya de más o que haya para unos y para otros. No es suma cero, sino que si hay, se apoya, pero si no hay, no se puede apoyar. Entonces, eso es una de las cosas que sí hay que tomar en cuenta para ver cómo las autoridades pueden, digamos, acercar ciertas cosas o no. Entonces, sí va a ser una situación distinta también porque, digo, en la emergencia nacional que estamos viviendo en términos de una lucha frontal contra la corrupción que se ha dado en el tema. Ahorita vamos en el del petróleo, ¿no? Pero eso, pues obviamente cambia la dinámica de lo que las autoridades en general, aunque claro, hay autoridades competentes que se dedican exclusivamente al tema de la migración y en este caso al tránsito, pero ya tienes como nuevas circunstancias que pueden modificar, por ejemplo, el apoyo que se ha dado cuando se pidió y se tuvo y se tenía, no era un problema el tema de la gasolina, bueno, era desde otra podían perspectiva. Trasladarse de un lugar a otro. Entonces y ahora hay que tomar en cuenta eso para ver qué tipo de presiones, de tensiones se pueden generar en algunas partes, porque no es un problema de denos camiones, sino... Bueno, pon tú que haya camiones, pero no necesariamente la gasolina, y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta nueva experiencia que también nos toma con más aprendizajes, con más experiencias, digamos, en el sentido de lo que falló, lo que no se debe hacer, lo que se puede realmente hacer. Ahora, dime una cosa, obviamente Estados Unidos, Donald Trump especialmente, está infartado porque estamos dejando entrar a migrantes que vienen de Centro y Sudamérica, bueno, de Centroamérica, para poder entrar a Estados Unidos. Tiene razón, entre comillas, en su enojo, porque de alguna manera los estamos ayudando a llegar. Bueno, porque esa es la finalidad clara de lo que ellos quieren, ¿no? Bueno, Donald Trump se va a enojar de lo que sea, y te voy a decir por supuesto, porque para él realmente esto es...
para él es gasolina, ahora sí que para él sí es gasolina. Es gasolina, sí. ¿En qué sentido? En que todo el argumento que él ha dicho, para lo cual está cerrando el gobierno y está negociando ahí la cuestión de su muro en la frontera con México. Es la razón por la cual cerró. Esto lo alimenta en su discurso. Exacto. Pero aunque no existiera este argumento, hubiera dicho algo. Entonces Así también es. no nos apaniquemos. Pero es verdad que entra, digamos, le cae como en blandito. Le da. Claro, México está dejando entrar migrantes sudamericanos para que entren a mi país y yo no quiero. Y México no está ayudándome a que no entren por la frontera sur. Y ¿no? ahí la parte que creo yo que es buena es que el gobierno mexicano no se engancha con ese discurso. Haz de cuenta que hasta este momento ni lo toma en cuenta. ¿Por qué? Correcto. Porque entre otras cosas, a ver, la política mexicana y además la nueva política migratoria mexicana implica que vamos a seguir estos lineamientos que nosotros nos hemos puesto y por tanto nos importa saber quién entra y mejor los documentamos que tenerlos transitando por el país sin saber ni quién está aquí. Al final yo te preguntaría, ¿no hay ventajas, hay desventajas de que lleguen estos migrantes por una política internacional? Yo creo que la hay, pero por una política económica, ¿lo ves bien? Es que yo creo que no es un problema de que si hay ventajas, sino que está ocurriendo y frente a eso, cómo sacar, digamos, la mejor cara, el mejor partido de una situación que es sí o sí y que en ese sentido, dado que va a ocurrir y que está ocurriendo y que además es muy probable que se va a repetir en el futuro, porque la situación estructural no está cambiando, bueno, no va a poder cambiar así de la noche a la mañana y mucho menos en Centroamérica. Aunque haya un plan para en el sureste mexicano y de desarrollo, bueno, eso suena muy bien en un mediano plazo, pero no ahora. Entonces, realmente las ventajas serían pensar que en vez de verlo con una forma negativa o de una manera, digamos, de obstaculizar el asunto, a ver, ¿cómo le hacemos para regularlo mejor? ¿Cómo hacemos para tener el menor costo social? Supimos, por ejemplo, solo 2 ejemplitos, el tema de que la gente se enfermaba en el camino. Y eso al final tiene costos, ¿eh? Costos y afectaciones muy fuertes. Bueno, atiendes eso ya de entrada. Otro es saber que de entrada vienen niños no acompañados. O aunque vengan acompañados, ¿eh? Ese es un asunto que ya podemos prever. Entonces, por tanto, simplemente digo, más allá no, con el tema de la migración, no es un asunto de si está bien o mal, sino que dado que ocurre, bueno, y además nosotros tenemos experiencia porque somos el país de mayor emigración del planeta. Entonces, como hemos sido un país que ha sacado gente desde hace 100 años y de manera muy constante desde hace 20, bueno, claramente sabemos que a veces no es que si les gusta o no, sino que el hecho humano ocurre. Entonces, en esa situación, yo creo que es muy interesante cómo se van acomodando ya los gobiernos de nuestro país, no solo el federal, sino a nivel de las localidades. Como siempre, muy interesante esta plática, pues nos deja muchas reflexiones, mi querida Leticia Calderón Chelius, nuestra politóloga de cabecera. Muchas gracias. Gracias, Jazz.